Son las 10 de la mañana con un minuto. Un saludo cordial. Nosotros iniciamos este conversatorio periodístico en la jornada de hoy, lunes 25 de mayo, día número 76 de la cuarentena. Ya estamos iniciando hoy la segunda fase de esta cuarentena inteligente, en donde muchos rubros vuelven a reactivarse. Nosotros tenemos que saludar al invitado, pero antes quisiera saludarlo a él, a mi compañero Juan Pablo Fernández, que también está allí del otro lado, por supuesto, acompañando también este conversatorio periodístico. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo te va? Hola José, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, también a toda la audiencia. Hoy estamos arrancando la semana también con varios conversatorios que estaremos acompañando a nuestra teleaudiencia. Así que le damos la bienvenida a todos ellos el día de hoy, con el deseo que nos acompañen de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana y luego la repetición a las 14:30 horas. Nuestros invitados hoy, José. Eso sí, tenemos que saludarlo a él, el señor José Brites, por parte del Fondo de Garantías del Paraguay, en este caso la FOGAPI. Desde ya le agradecemos, señor José, por estar acompañándonos en este conversatorio periodístico. ¿Cómo le va? Buen día, José. Buen día, Juan Pablo. Buen día a toda la audiencia. Bueno, acá desde Itaú, disponibles para conversar y aclarar todas las dudas que puedan tener. Correcto, correcto. Iniciamos entonces con, en este caso, el señor José Brites, tema de lo que sería, en este caso, el banco y qué importante el rol que hoy día juega el banco, ¿no? ¿Verdad, señor José? En este caso, se habla mucho de créditos necesarios para lo que sería salvar varias empresas. ¿Cuál es el panorama que se vive hasta ahora desde la banca motriz? Bueno, mira, José, definitivamente desde los bancos y Itaú particularmente, estamos 100% enfocados en lo principal hoy en día y desde el inicio de la pandemia era cuidar de los colaboradores y lógicamente los clientes, y más que nada los clientes dentro de nuestros propios espacios que tiene el banco, como son las agencias, el edificio administrativo, los corresponsales no bancarios, y también en la fase de lo que es el apoyo financiero en un momento tan delicado que nos llegó a una velocidad tremenda y lógicamente no tan preparados todos ante un momento como este. Entonces, la prioridad fue realmente darle un alivio financiero en estos meses y luego reprogramar eventualmente planes ya para el momento de la reactivación económica. Correcto. Eso sí, también, desde Itaú, ustedes seguramente con sus clientes y con los nuevos clientes tuvieron cierta flexibilización, obviamente en vista a esta crisis que se vivía. ¿De qué manera Itaú acompañó ese proceso difícil por el que pasó el cliente? Bueno, nosotros tuvimos varias etapas, José. La primera etapa fue lógicamente alivianar la carga financiera de los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Tomamos las cuotas de esos meses en todos los préstamos personales y para las pequeñas y medianas empresas que tenían préstamos en cuotas y llevamos al final del periodo. Nuestros préstamos por lo general tienen una vía promedio de 18 meses, por lo tanto el cliente estaría pagando sus cuotas inclusive hasta el mes 22, si es que tenía la cuota de febrero que había vencido y no pagado todavía hasta el 11 de marzo, que fue cuando se decretó la pandemia y la cuarentena acá en Paraguay, ¿verdad? Y para el mundo de las empresas, también tuvimos la fase 2, en donde entramos con el FOGAPI, que es el Fondo de Garantía para las Pymes, en donde lanzamos para todos nuestros clientes un plan de financiación a 48 meses con 12 meses de gracia y una tasa del 8,5 para financiar específicamente pago de nóminas que tenían que hacer y lógicamente capital operativo. Estamos en plena etapa de desembolso de esos préstamos. Tenemos preaprobados cerca de 180 millones de dólares para unas 3.500 empresas. Y la idea con eso era darle oxígeno para pasar un momento sumamente complejo que tenemos todos, ¿verdad? Con respecto a ese plan financiero de las cuotas desde febrero hasta mayo, lo que hicimos fue básicamente financiar esa tasa cero, no tiene ningún costo para el cliente, es directamente tomar las 4 cuotas y llevarlas al final, y los créditos que eran
de vivienda financiados por la AFD y también con fondos propios lo que hicimos es reprogramar en 60 pagos, 5 años de plazo, a una tasa sumamente diferenciada. José, ¿cómo estás? Un gusto, te saluda Juan Pablo Fernández. En realidad nos interesa mucho conocer en detalle mucho de lo que se está dando en esta reactivación en materia económica y todo lo que implique este tema del FOGAPI, principalmente porque hay sectores que están muy descontentos con la posibilidad de acceder a estos créditos. ¿Se podría acelerar la aprobación de una ley justamente que busca elevar al 90% de la garantía estatal? ¿Cómo estás viendo eso? Juan Pablo, primero de todo, buen día, un gusto también estar contigo. Básicamente sí, sabemos que hay una media sanción sobre esa ley, creo que se trata ahora en senadores, no sé si entra esta semana, ojalá se dé así. Creo que es sumamente importante, sobre todo para los sectores más vulnerables, que serían las micro y las pequeñas empresas, porque lógicamente va a permitir eso, de que haya una mayor agresividad del sistema financiero y también de los diferentes actores que financian a este tipo de compañías a fin de acompañar en un momento como este. Nosotros con la primera etapa del FOGAPI lo que hicimos fue realmente preevaluar. Nosotros no salimos con una campaña masiva en prensa, sino fue trabajar directamente sobre la cartera de clientes del banco y ya preevaluamos 3.500 clientes y lo que hicimos fue contactarle al cliente directamente y decirle que ya tenía un préstamo disponible para financiar salarios y capital operativo. Imagínate que esas 3.500 empresas tienen preevaluado 180 millones de dólares y nuestra línea de FOGAPI asciende a unos 35 millones de dólares aproximadamente. Con eso también quiero sumar lo siguiente, el banco nunca paró. El banco, independientemente de la cuarentena, siguió otorgando financiamiento a las empresas. Nosotros no exigimos pagos prácticamente ningún vencimiento durante estos meses, sino directamente renovamos, refinanciamos con periodos inclusive de gracia ya de 180 días para ver que esto llegue a ver hasta dónde evolucionaba la cuarentena, cuándo las empresas volverían a generar facturación y a partir de ahí hacer una buena reprogramación de pagos ya con una reactivación eventualmente. José, si me permitís, por favor, y Adelante. también para volver a insistir un poco en esto último que estaba planteando José, ¿cómo están ustedes viendo justamente desde Itaú este panorama? ¿Realmente auspicioso en el próximo, en el corto plazo, o va a llevar un tiempo, José? Nosotros creemos que esta reactivación va a llevar un tiempo, ¿verdad? No creemos que sea un periodo corto. Y acá jugamos con dos escenarios que creemos son sumamente importantes. Primero, que seamos todos muy conscientes en este momento de que la cuarentena inteligente tiene que ser inteligente. O sea, todos tenemos que ser lo suficientemente inteligentes de cuidarnos entre todos, porque lo peor que nos puede suceder es que tengamos que volver a cerrar toda la economía. Eso sería un impacto tremendo para todos y para todos los sectores. Acá no hay ningún sector que pueda decir que eventualmente está mejor parado que otros. Creo que eso es definitivo. José, ¿de cuánto tiempo están calculando, para ser exactos? Nosotros creemos que esto va a llevar entre 1 año y medio y 3 aproximadamente para volver a los niveles naturales en los cuales estábamos pre-COVID. Encima nosotros nos pegó en un momento dado en donde salíamos de un año que económicamente no crecimos, teníamos todo para hacer un excelente 2020, veníamos con números muy auspiciosos en el sector agropecuario, con actividades también importantes en el sector de infraestructura, y bueno, lamentablemente sucedió esto y básicamente nos agarró un poco menos protegidos a toda la economía paraguaya, ¿verdad? Pero creo que las medidas que se tomaron fueron las que se tenían que haber tomado. Evidentemente, esto tiene un altísimo impacto para toda la sociedad, para todas las compañías también, y esto va a llevar su tiempo. Ahora, la reactivación va a ser clave y esa reactivación va a depender mucho de nosotros, que nosotros realmente cuidemos que no haya un nivel de contagio que se vaya de las manos y tengamos que volver a cerrar. Eso sí sería un impacto muy grande. Ahora, si todos nos cuidamos y es inteligente realmente
esta cuarentena. Creemos que la reactivación va a ser mucho más rápida. Los bancos estamos apoyando. Nosotros tenemos un dato que es sumamente interesante. En el mes de abril, lo que fue la facturación con tarjetas de débito y tarjetas de débito realmente cayó a prácticamente el 50% más inclusive. Sin embargo, en el Día de la Madre, con las acciones que hicimos de Itaú, nosotros logramos reactivar considerablemente la facturación de los comercios aliados del banco. Y eso te lo digo porque, ¿verdad? Porque básicamente cuando lanzábamos la campaña del Día de la Madre, los comercios estimaban facturar el 30% de lo que facturaron en el 2019. Uh-huh. Imagínate lo que es el impacto para los comercios. El Día de la Madre, que es la tercera fecha más importante en ventas, la primera es Navidad, la segunda es Semana Santa y la tercera es el Día de la Madre. Llegaron a facturar el 60%. O sea, facturaron más del doble de lo que tenían ellos mismos proyectado, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando uno mira facturación de mayo versus el mes de abril, ya ve una recuperación importante en los comercios. Que hoy, que se inicia la segunda etapa de la cuarentena inteligente, ojalá que eso vaya tomando un dinamismo diferente, ¿verdad? Y acá tiene que ser inteligente. Realmente tenemos que cuidarnos porque si perdemos el senso de la responsabilidad que tenemos cada uno en esta etapa, podemos apeligrar realmente una reactivación económica mucho más rápida. Correcto. Señor José Brites, a pesar de que hay prácticamente el 80% de los fondos cubridos con lo que sería el FOGAPI, ¿hay algunos inconvenientes con la colocación de ciertos créditos en el mercado o de qué manera está evaluando eso por parte de la banca matriz? Mira, yo creo que básicamente nosotros tenemos, evidentemente, como esto fue muy rápido, esto es una maquinaria que había que aceitar, evidentemente hay que hacer ajustes operativos. Estamos trabajando muy de cerca tanto con la AFD, que acá en este sentido es el socio estratégico de todos los bancos para dinamizar todo lo que son los préstamos con la garantía del FOGAPI. Yo creo que eso está bien encaminado. Evidentemente, la expectativa del sector empresarial puede ser mucho mayor y es totalmente válido. A nosotros nos sorprendió mucho de todos los clientes que hemos abordado hasta ahora. No la abordamos al 100% las 3.500 empresas todavía. Estamos en ese proceso con el equipo. Tenemos cerca del 40% de los clientes que optaron por no tomar el financiamiento. Y hasta nos llamó mucho la atención, porque lo normal hubiera sido para nosotros que haya una gran demanda de nuestra base de clientes. Y acá hablamos de empresas que facturan hasta 15.000 millones, empresas que facturan 500 millones, 1.000 millones, hasta 15.000 millones. Y cuando hablamos con los clientes, muchas veces te dicen ellos mismos que bueno, que es una realidad que también ellos tienen que ser muy conservadores en este momento en tomar nuevo endeudamiento porque no tienen para nada claridad de cuándo van a volver a un estadio normal pre-COVID. Se habla mucho también. Adelante, Juanpa. José, nada más que también para insistir en eso de lo que sería el tema de cuándo se reactivaría un poco y esta cuestión un poco hasta diría yo de precaución por parte de la gente de tomar créditos. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Está bien o está mal? ¿Deberían tomar la gente los créditos? Juan Pablo, una pregunta sumamente compleja de responder. Creo que cada uno tiene que estar en la piel del empresario en este momento. Yo sé que van a estar pasando un momento, todos estamos pasando un momento delicado. Las empresas más tienen que pagar a funcionarios, esos funcionarios necesitan fondos para poder mantener a su familia, entonces es sumamente complejo. También una realidad que si no facturan nada, ¿cómo van a hacer el día de mañana para sostener la operación? Por eso yo te decía que la reactivación tiene que ser muy rápida. O sea, el plan de reactivación sé que están trabajando y creo que es un plan muy coherente el que seguramente van a estar lanzando, porque hasta ahora lo vienen por lo menos hablando en esa misma línea y yo creo que eso va a dinamizar. Pero en este momento a una empresa pedirle que se endeude depende mucho de su visión de mediano o largo plazo. Si es por la visión de corto plazo, no cualquiera tomaría un préstamo en este momento. Acá tenés que tener visión de largo plazo, de mediano plazo y con cierta capitalización, ¿verdad?
Y es muy sensible, ¿verdad? Porque eso significa que mucha gente no toma endeudamiento y no pueda mantener eventualmente el empleo, ¿verdad? Así que, si bien también creo que el gobierno lanzó estos planes sociales que fueron, creo que, bien estructurados, evidentemente no, por ahí no fue con la agilidad que todo el mundo pretendía, pero tampoco es sencillo hacerlo. Y de alguna manera eso está solventando, está ayudando, ¿verdad? Pero no tengo una respuesta así, no te diría si está bien o está mal. Creo que depende de cada empresa, depende de su situación y de la visión del mediano y largo plazo que tengan. Señor José, actualmente la garantía estatal está en un 80%. Se habla de una posible ley que eleve esa garantía a un 90%. ¿Eso podría, de qué manera podría beneficiar? Y beneficia mucho, José. Primero que el 80% hoy es solamente para las micro y las pequeñas empresas. Las medianas empresas ya cubre el 70%. O sea, ¿cómo nosotros hacemos el cálculo de eso? Es, evidentemente, los sectores más vulnerables, que es la micro y la pequeña empresa, que creo que están en facturación en torno a 600 y 1.200 millones de guaraníes aproximadamente. Son sectores que hoy en día están muy expuestos, son aquellos que se están manifestando de manera vehemente hoy y con justa razón también, hay que ser honestos, no es fácil estar en el zapato de ellos seguramente como empresarios, como líderes. Eh, Ahora, esas empresas tienen una probabilidad de pérdida mayor de crédito, o sea, una probabilidad de que no dé un buen resultado inclusive con ese financiamiento. Entonces, cuando uno suma el costo del dinero que tiene, más la probabilidad de pérdida de crédito, más el costo administrativo, básicamente el riesgo que podamos tener de que dé pérdida a esas operaciones es sumamente elevado. Ahora, si lo llevamos en la cobertura del FOGAPI al 90% para ese perfil de empresa, y lógicamente el apetito se abre mucho más y podemos trabajar mucho más en un financiamiento mejor estructurado, inclusive a mayor plazo eventualmente. Creemos que esa es una muy buena medida que ya está, de hecho, hoy en la ley que va a ser tratada dentro del gobierno, del Congreso, y ojalá sea aprobado en lo antes posible, ¿verdad? Porque esto va a dinamizar mucho. Don Acuérdense José, que, sí. no, le iba a decir nomás, o sea, desde que comenzó esta pandemia, la cuarentena, y se lanzaron los diferentes los planes de financiamiento, incluyendo FOGAPI, creo que todos fuimos aprendiendo y todos fuimos mejorando los procesos que teníamos internos para dar agilidad. Hoy uno mira los números de FOGAPI y ya ve una mayor cantidad de préstamos desembolsados, valores ya más expresivos, y eso seguramente en esta semana van a crecer mucho todavía. Sobre el punto sobre eso último, ¿suficientes o necesitan ser más agilizados por parte también de las bancas? Disculpame, Juan Pablo, no te entendí esa parte final. Que si fueron suficientes los créditos otorgados en el tiempo o eso se debe dinamizar y acelerar a un ritmo mucho más acelerado. Porque hay mucha gente que dice, he presentado mis papeles, no hay una respuesta rápida, no hay una respuesta inmediata. O sea, hace falta más personal también que analice estos créditos, José. Sí, evidentemente por la forma en que se dio la cuarentena, se cerró la economía de un día a otro, que fue lo justo para salvar vidas, que es la prioridad de todos. Evidentemente, las piernas no nos dieron a todos, a toda la banca, para encontrar una solución tan rápida, y sobre todo porque cuando se aprueba una ley, también hay un proceso de reglamentación y procesos operativos que se tienen que aceitar muy bien. Hoy en día yo creo que eso está hecho en gran medida. Creo que cada banco, yo te puedo hablar de Itaú particularmente, nuestra estrategia fue preaprobar, no pedir ningún tipo de documentación a clientes, trabajar sobre nuestra base de clientes y preaprobar los créditos. Y eso fue lo que nosotros hicimos, preaprobar 3.500 empresas con 180 millones de dólares de límite total. ¿Qué es lo que significa esa preaprobación? Que el único papel que le vamos a pedir al cliente prácticamente va a ser que nos garantice que él no factura más de 15.000 millones de guaraníes, que nos tiene que presentar un balance. ¿Por qué? Porque si no estaríamos fuera de la garantía del FOGAPI. Esa fue nuestra estrategia, y lógicamente a partir de aprobar eso comenzamos a hacer los llamados telefónicos. Ese proceso nos llevó, Juan Pablo, aproximadamente 15 días. Preevaluar 3.500 empresas nos llevó ese tiempo. El equipo trabajó
incansablemente de lunes a domingo a full. ¿Por qué? Porque sabíamos que estábamos en un momento totalmente diferente y teníamos que hacer esfuerzos adicionales a lo que normalmente ya lo hacemos, ¿verdad? Entonces, estamos en eso y creemos que el dinamismo va a seguir aumentando. Las empresas van a ir cambiando decisiones. Tenemos empresas que dijeron que no, que hoy dicen que sí, porque lógicamente también con la apertura a la fase 1, la apertura a la fase 2, es que comienzan a tener un poco más de predecibilidad. Quiero también trasladar algo que me parece muy importante de manera puntual, José. Se está empezando a reactivar justamente nuestra economía. Cuando empezó este tema de la pandemia había mucha preocupación y se dio una suerte de apoyo a la gente en materia económica, trasladando justamente sus cuotas después de 3 meses. Ahora ya se empieza a mover. Junio va a ser un mes donde la gente va a empezar a tener un poco más de dinero. Esos 3 meses no pagados se van a tener que empezar a pagar. ¿Cómo más o menos se puede explicar eso? Esos 3 meses que no se pagaron, nosotros el plan de pago fue desde la cuota de febrero hasta la cuota de mayo, directamente, si te vencían febrero, marzo, abril, mayo, y tu última cuota de ese préstamo vence, suponete, en diciembre 2020, esas cuotas vas a pagar a partir de enero 21, febrero, marzo y abril 21. O sea, él va a pagar esas cuotas sin ningún recargo, el mismo valor, pero al final del préstamo que ya viene pagando. También, un tema que me olvidé de comentarles, los vencimientos de tarjetas de crédito. Pusimos pago cero, mínimo cero. Por lo tanto, los clientes que en este momento no tienen condiciones de pagar en absoluto el vencimiento de la tarjeta, recién lo van a hacer en julio. Van a comenzar a vencer de vuelta sus pagos mínimos, que son del 5%. Entonces, ¿qué quisimos ganar con eso? Oxígeno en un momento dado que la gente necesitaba de ese oxígeno, porque la incertidumbre que hay y que había principalmente desde el inicio era gigante. Entonces era darle, no te preocupes por el banco, no te preocupes por tu vencimiento, preocupate de tu familia, preocupate de cuidarte vos mismo en este momento. Luego vamos a ver, inclusive ahora estamos trabajando, porque como te decíamos, o sea, la reactivación, el plan de reactivación va a salir y en ese proceso la economía va a comenzar a ganar dinamismo. Que lleguemos al momento pre-COVID y va a llevar seguramente 1.5 a 3 años, dependiendo de cómo trabajemos nosotros en esa línea. Nosotros ya estamos trabajando en otro plan eventualmente para las cuotas que vencen en junio, y en julio y en agosto, para que el cliente nuestro que haya perdido el empleo o que haya perdido parte del ingreso que tenía, podamos eventualmente darle otro oxígeno en ese momento. O sea, estamos enfocados, el equipo está trabajando desde hace 2 semanas en eso para lanzar un nuevo plan de financiación. Correcto. Yo tengo una última consulta, JP, antes de ir redondeando este conversatorio con el señor José, y es justamente su punto de vista desde la banca privada con respecto a los estímulos que está dando el Banco Central del Paraguay, estímulos monetarios. ¿Se podría dar desde su punto de vista una baja en las tasas de las políticas monetarias o es el tope al que ya se llegó hoy día? Ahí, José, mira, me gustaría tener mayor profundidad, análisis sobre eso. Básicamente creo que la banca, el Banco Central, que es nuestro regulador, creo que tomó todas las medidas que podían tomar hasta ahora. Creo que las medidas fueron las justas y las necesarias. Era de alguna manera dotar liquidez al sistema financiero, dotar de tranquilidad sobre posible necesidad de liquidez del sistema financiero, porque estamos en un momento de incertidumbre. Ante incertidumbre lo que tenés que hacer es guardar la plata en el bolsillo y estar preparado para pagar lo que tengas que pagar eventualmente. Creo que eso fue un trabajo muy bien armonizado entre la banca pública, el Banco Central, el regulador y los entes financieros. Creo que hoy en día tenemos mucho más tranquilidad. Nosotros mismos hemos visto la evolución de los depósitos en el banco y teníamos previsto una caída de depósitos, aumentaron los depósitos. Eso nota mucho la prudencia tanto de empresas como personas físicas en este momento de no hacer gastos superfluos. Entonces creo que las medidas que se tomaron fueron óptimas, o sea, flexibilizaron todo lo que es la parte de refinanciaciones, de créditos, de generar previsiones adicionales por mora, o sea,
se tomaron medidas realmente para dotar de tranquilidad al sistema financiero. O sea, nuestra responsabilidad como banco hoy en día, o sea, y es siempre, es sobre todo prever la liquidez para que todo funcione correctamente y que la cadena de pago funcione como un relojito. Y creo que se hizo ese trabajo y se hizo muy bien, ¿verdad? Por último, también antes de una evaluación, José, en unos minutos, un resumen que nos puedas dar un poco de cómo estás viendo este tiempo y cuál es un poco la proyección al futuro, hacia dónde está la luz al final del túnel. ¿Están contentos con el trabajo del equipo económico? Creemos que el equipo económico tomó todas las medidas que podía tomar. Sé que la palabra contento en este momento es bien desafiante porque lógicamente todo es insuficiente en alguna medida, pero creo que se hizo un buen trabajo. Y esto te lo digo porque cuando vos lees prensa extranjera y ves las medidas que tomó Paraguay comparativamente a muchos países de la región, y estamos siendo reconocidos tanto en el ámbito de salud como en el ámbito económico. O sea, piensen que se dotó de una liquidez tremenda a todos con el endeudamiento que se tomó, que básicamente eso hizo que no parase prácticamente ciertos sectores, que tomen dinamismo, que la salud pueda invertir en los hospitales, en todo lo que se están haciendo, estas inversiones. Creo que las medidas fueron las que se tenían que haber tomado. Siempre va a faltar algo, eso es natural, siempre las expectativas son mayores eventualmente y más en un momento dado como este. Pero creo que acá no había ningún libro de casa para leer porque no teníamos una experiencia como esta, por lo menos generaciones como las nuestras, como un evento como este, como una pandemia y con una velocidad viral brutal, ¿verdad? Nos tomó totalmente por sorpresa. Yo creo que en enero nadie preveía que en marzo íbamos a estar cerrando la economía. Veíamos como algo lejano sucediendo en China, y bueno, en marzo nos pegó y creo que las medidas que tomaron fueron las justas y las necesarias del lado económico. Perdón, José, la luz al final del túnel en 30 segundos, José. En 30 segundos va a ser muy difícil, pero mira, yo creo que de vuelta me quedo con la primera parte de la conversación que tuvimos. Seamos sumamente inteligentes en esta cuarentena, no desaprovechemos esta oportunidad que estamos teniendo. Somos uno de los pocos países de la región que está abriendo de vuelta en fases. Cuidémonos, no hagamos ninguna locura, porque la verdad que un cierre de vuelta a la economía, el impacto sería tremendo para todos, ¿verdad? Para todos. Creo que nadie se va a salvar de eso. Entonces, no cantemos victoria en absoluto, sino centrémonos en hacer lo que realmente corresponde, en hacer lo que nos dicen las autoridades del Ministerio de Salud, en las recomendaciones de los cuidados que nos piden, ¿verdad? Porque de la salud depende la economía. O sea, sin salud no vamos a tener economía. Muy bien, teníamos las palabras de José Brites, director de banca personal de Itagua, a quien ya le agradecemos una vez más el habernos acompañado en este conversatorio periodístico, señor José. Juan Pablo, José, mil gracias a ustedes, mil gracias a la audiencia y estamos a las órdenes para lo que necesiten. Abrazos. Marcamos una brevísima pausa comercial. A la vuelta de la pausa está con nosotros Luis Ortega, presidente de Barcos y Rodados. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras.
25 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nosotros seguimos en este conversatorio periodístico y ya nos acompaña el señor Luis Ortega, él es presidente de Barcos y Rodados, a quien ya le agradecemos desde ya el estar acompañándonos en este conversatorio periodístico. Don Luis, ¿cómo le va? Buen día. Hola José, buen día. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo, tu audiencia y con Juan Pablo. Justamente Luis Ortega, ¿cómo está? Y gracias realmente de vuelta por acompañarnos en esta inicio de la semana del conversatorio periodístico, día 76 de la cuarentena, lunes. Hoy entramos en la segunda fase, haciendo una evaluación en unos minutos de cómo están viviendo ustedes. ¿Ha existido una merma en la venta del combustible? ¿Cómo les ha impactado al sector? Bueno, inicialmente, digamos, para hacer un poquito un relatorio de cómo fue en marzo, cuando, digamos, se inicia esta parada, digamos, de actividades decretada por el gobierno. Eso representó para el sector de los combustibles una caída más o menos en un porcentaje entre el 80 y el 90%. O sea, realmente se tuvo una parada muy grande, una situación nunca vista o que nunca pasó o aconteció en nuestro negocio. Y digamos, ese pequeño porcentaje o ese pequeño porcentaje de movimiento que se mantuvo fue un poquito más direccionado hacia la zona de producción, ¿verdad? Que estaban terminando estaban un poquito en los últimos momentos de la cosecha, ¿verdad? De ahí, digamos, creo que surgió ese 10-15% de demanda que hubo. Después el resto estuvo totalmente parado. Hoy, con este movimiento entrando en esta segunda, en la fase 2, estamos todavía con una caída hoy del 40%, 40-41%. O sea, todavía, digamos, la economía no recupera en lo que se refiere a combustible, todavía no está recuperando. O sea, seguimos con una merma, con una caída que realmente afecta muchísimo al sector y que estamos mirando muy atentamente cómo se va desenvolviendo. Evidentemente, al empezar las distintas fases, la fase 1 de tener prácticamente un 80 o un 85% en una caída, fuimos levantando, ¿verdad? Y bueno, hoy la conclusión es que estamos más o menos todavía con un 40% que no recuperamos, o esa demanda no está todavía en el mercado de combustible. Correcto. Se necesita, en definitiva, que toda la población o todos los rubros vuelvan a reactivar de manera normal para recuperar, obviamente, lo que tiene que ver con la demanda del consumo del combustible. Pero hay una realidad también a nivel internacional que tiene que ver con el crudo, señor Luis, que realmente bajó sus precios increíblemente. Pero comparando un poquitito en el tiempo, la reducción del crudo y la reducción a nivel nacional no se compara. Se habla, creo, de un 11% con lo que respecta al precio del combustible a nivel nacional. Sin embargo, en el mismo periodo del tiempo, el crudo bajó inclusive hasta un 58%. Todavía, en lo que va del año, hay espacio para ciertas reducciones en lo que tiene que ver al precio del combustible y de esta manera también incentivar el consumo. Bueno, realmente sí, así como decís, ¿qué pasó? ¿Qué inconvenientes tuvimos en este sentido? Si vos sabés, nosotros las importadoras o las distribuidoras que importamos, por resolución del Ministerio de Industria y Comercio, la resolución 1234, nos obliga a mantener un promedio de gasoil de 30 días en stock y naftas en 15 días. A eso sumado, el inconveniente que nos ocasiona la bajante del río Paraguay hizo que prácticamente el sector de combustible esté entre 45 y 60 días de stock, es lo que teníamos nosotros en ese momento. ¿Qué pasó? Viene nos llega la pandemia, nos llega el virus, la parada es
es global, no es solamente del Paraguay, hace que el consumo de todo el mundo caiga a unos niveles históricos que nunca habían llegado, por ende hace que se desplomen los precios. Lastimosamente, esos precios no podemos acceder ninguno del sector todavía de importadores. ¿Por qué? Porque hasta hoy seguimos con un sobrestock demasiado grande. Imagínate, con más de 60 días de stock, se te cae entre el 80 y el 90%. Combustible en este momento en el Paraguay está rebosando de combustible. Todas las terminales o todos los depósitos de combustible están llenos de todas las distribuidoras. Es más, se están usando las barcazas para el transporte. Hoy se están usando de depósito en el agua porque ya no tenemos más lugar donde poner. Habíamos hecho, si recordás, creo que el 12 de marzo, cuando el presidente del gobierno decreta el inicio de esta parada, el primer sector que dio una muestra, digamos, de apoyo fue el sector de los combustibles, que en ese momento bajamos los precios en 400 guaraníes. No influyó en lo más mínimo eso el consumo, ¿verdad? Porque no existe movimiento. Ahora volvió a bajar la semana pasada 250 guaraníes, o sea, tenemos desde el inicio de todo esto, hay 650 guaraníes que bajaron los precios. No incide como normalmente en una situación de movimiento normal que tiene el país. Te aseguro que eso hubiese probablemente incrementado los precios, y también hasta en la zona de frontera, cuando vos tenés más bajo, siempre ocurre que ingresa gente afuera a cargar de combustible, o viceversa cuando hay diferencia de precios. Con estos 650 guaraníes no se ha incrementado en más de lo que creíamos. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que a medida de que todas las importadoras y distribuidoras estemos sacando este producto a precio alto, vamos a acceder a estos nuevos precios, y yo creo que probablemente en el mes de junio, julio, tal vez podríamos hablar inclusive de otra pequeña disminución en los precios. Esa es la situación en relación a los precios que existen con el sector en este momento. Justamente sobre eso, don Luis Ortega, me parece interesante esa relación siempre tan rara que existe entre el distribuidor oficial, en este caso Petropar, y ahora también con su posibilidad de tener sus propios distribuidores de combustible. ¿Cómo está esa relación? ¿Siguen sosteniendo ustedes de que en cierta manera es injusta esa relación de que Petropar tenga sus propias gasolineras? No. Hoy Juan Pablo, ya no pasa por algo que creamos injusto. No, hoy Petropar es un competidor más, ¿verdad? Okay. Está compitiendo en el mercado, y es lo que siempre le habíamos pedido al gobierno, que perfecto, si el gobierno tiene interés en que Petropar participe, no hay ningún problema, que venga y participe. Lo único que pedimos es en igualdad de condiciones, ¿verdad? Si nosotros tenemos las mismas condiciones de impuestos, de restricciones, de resoluciones, que Petropar las acate también. Que no se porque en un momento, inclusive si me voy un poquito al tiempo atrás, en el gobierno anterior, Petropar entró en un juego de mercado que quiso ser regulador y parte, o sea, juez y parte, como siempre se dice, y a base de decretos y todo que nos obligaban a comprarle, se hizo así de un mercado. Bueno, genial, eso ya ocurrió, ya pasó. Hoy está Petropar. Hoy te puedo decir que Petropar está compitiendo en igual condición que nosotros. Lo que siempre decimos, la regla número uno en este negocio es no subvencionar, porque no se puede. O sea, es lo que le pedimos. No vayas a venir y van a gloriarte con los precios si vos vas a subvencionar. Yo, sector privado, no tengo la condición de comprar
a 1.000 el gasoil y vender a 800. No tengo. Voy a aguantar un mes, después tengo que cerrar y tengo que dar mi empresa. Entonces, mientras mantenga esas condiciones, bienvenido, ¿verdad? Ojalá que pueda, que subsista, que maneje. Acá siempre el tema delicado es un poquito la financiación que se da al sector, pero si respeta eso, bienvenido Petropar, es una opción más para el consumidor. En su momento Petropar, digamos, volviendo un poquito en tiempo atrás, se caracterizó por mantener los precios muy bajos en condiciones que no eran, porque ahí se hablaba, ahí entró a tallar el papel de la subvención, y eso sí nos afectó a todos. Y bueno, el consumidor prefirió en su momento a Petropar, porque dijo, bueno, tengo una opción de un proveedor más a bajos precios. Bueno, hoy estamos en el mercado relativamente iguales, no todos estamos iguales, inclusive hay empresas del sector privado que están mucho más bajos que la mayoría en el que estamos vendiendo. Y bueno, son las reglas del mercado, como siempre decimos, que respetemos la legislación que está dentro de ese, y el que quiera venir a competir, ya sea privado o Petropar, mientras respete, bienvenido. Señor Luis, con respecto, se sabe de que realmente las estaciones de servicio, las distribuidoras de combustible no pararon, pero tenemos que hablar de que hubo un menor consumo. ¿Esto se tradujo también en reducción de recursos humanos, o Barcos y Rodados como empresa asumió y absorbió también ciertas situaciones durante esta crisis? No, tratamos, la indicación nuestra fue de absorber, de tratar de mantener. Ahora vos tenés que saber, José, que Barcos y Rodados no maneja en forma directa las estaciones de servicio. Eso está más en manos de los operadores. Sí, hicimos un monitoreo y seguimos, y evidentemente ya también inclusive por indicación, el gobierno dos cosas nos pidió: que estemos abiertos, porque es un producto, el combustible era un producto de primera necesidad, pero que reduzcamos también la cantidad de personal. Eso entonces se charló, se armó un esquema en armar turnos donde la participación sea la mínima para dar el servicio básico de carga de combustible, porque después no había. Pero más nos llamó la atención la cantidad de renuncias y abandono de trabajo que se tuvieron en las estaciones de servicio. Eso nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Mucha gente, muchos de los personales que estaban sobre todo en la parte de las tiendas y en playa, tuvimos mucho inconveniente de renuncia o directamente abandono de trabajo. En su momento fue, si vos recordás, en marzo, cuando empezó el tema de parar, hubo una psicosis, creo que con justa razón, ¿verdad? En el cual estábamos todos asustados ni siquiera queríamos asomar la nariz afuera de la ventana o la puerta de nuestra casa, ¿verdad? Y al nosotros estar obligados a trabajar, nos ocurrió ese fenómeno que realmente nos llamó la atención, porque fue en un porcentaje muy alto. Esa es la situación en materia de recursos humanos con las estaciones. ¿Cómo estamos ahora? Hoy empezamos la segunda fase en relación a eso. ¿Se va a volver a reincorporar gente al sector de esa merma que hubo, abandono de personal? ¿Se va a volver a replantear? ¿Cómo están ustedes de Barcos y Rodados viendo este panorama? Y mira, Juan Pablo, yo creo que hoy creo que a raíz de esto se viene un cambio en general, ¿verdad? Yo creo que se van a reestructurar las condiciones de manejo que existían en las estaciones. No estamos llegando todavía a los volúmenes anteriores, por el cual todos teníamos armado un esquema, ¿verdad? Tanto en tiendas como en playa o en combustible, por el cual teníamos un ingreso, teníamos calculado, ¿verdad?, nuestra inversión, nuestro retorno, todo el plantel del personal, que hoy no tenemos eso. Hoy en este momento
no nos permite, el negocio no permite seguir a lo que era anteriormente. Si vos tenías en una estación de servicio 20 o 30 personales, hoy bajo ningún punto de vista te permite generar tu negocio. Yo creo que en materia de combustibles o el negocio de las estaciones de servicio se van a mover de acuerdo a lo que ocurra con la demanda. Hoy estamos hablando de que la demanda de combustible está todavía en un 40% abajo. La demanda en las tiendas está en un 60 o 70% abajo todavía. O sea, el sector de estaciones de servicio está muy, muy afectado. Yo creo que va a haber un cambio, Juan Pablo, en relación a tu consulta, una nueva modalidad de trabajo que implica a lo mejor con un menor uso o menor cantidad de personal, tratar de seguir brindando el servicio que se brindaba, y hasta se habla de readecuarnos en las tiendas. Hoy surgió, digamos, un nuevo esquema de una modalidad de trabajo que es la entrega al cliente o el delivery, ¿verdad? Y entonces estamos todo también detrás de eso. Muchas de las estaciones ya están implementando con los distintos prestadores de servicio, que es el delivery del producto. O sea, que el cliente entre, revise, vea la tienda virtual y pueda elegir desde una gaseosa, un pancho, un sándwich, un asado, una carne, un carbón, y podamos hacerle llegar. O sea que a raíz de esto nos va a hacer cambiar un poco toda la modalidad de trabajo. No te puedo decir en qué aspecto, pero va a ser algo a lo que te estoy comentando. Eso en materia de la tienda, ¿se podría dar también un delivery de combustible? También, de hecho, Barco y Rodado tiene un servicio de delivery donde vos contactás con nosotros, ¿verdad? Y digamos, en el caso de hoy está dirigido más a empresas que tienen cierta flota, a lo mejor no muy grande, porque una empresa que ya tiene una flota muy grande, en algunos casos ya tiene un consumo propio. Bueno, a esas empresas que no tienen eso, nosotros nos acercamos con un vehículo que tiene todo un esquema de montado de prácticamente una estación móvil, ¿verdad? Que tiene la máquina toda habilitada por el Ministerio, por INTN, con un contador, con un surtidor, con una máquina que te factura, y te reponemos todo en tu fábrica, en tu depósito, a todos los vehículos que tengas, te cargamos combustible y vos salís de ahí. También hoy estamos implementando mucho más eso, ¿verdad? Sobre todo también lo que es al interior o lo que es zona de producción. Señor Luis, en cuanto a las inversiones que tenían previstas para este año, ¿esas inversiones ya fueron totalmente descartadas o simplemente postergadas? No, fueron postergadas. Realmente, José, en materia de estaciones de servicios, hay una sobrepoblación innecesaria hoy, ¿verdad? Mucho hemos insistido al Ministerio de Industria y Comercio, pedido hasta por el sector privado, no todos, ¿verdad? Le hemos manifestado, le hemos mostrado, ¿verdad?, de que el país no aguanta, no sostiene más estaciones de servicio. No es necesario, el país no está desabastecido, no se va a desabastecer. Está cubierto prácticamente el 100% de todo el territorio nacional con estaciones de servicio. Hoy lo que estamos haciendo, o lo que se está haciendo impulsado por el sector privado, vos de repente ves una estación de servicio y una nueva, a los 2 o 3 meses ves que a una cuadra o a 100 metros se está poniendo otra. Eso hace simplemente que la pyme, que es la estación de servicio que invirtió, que se jugó con su distribuidora, tenga que estar partiendo su volumen, ¿verdad? Porque no porque se ponga otra al lado va a ofrecer mejor condiciones, quiere decir que va a aumentar el volumen. El volumen no va a aumentar. Vos tenés una torta redonda exacta. ¿Qué haces? Si estás entre 4, partís entre 4. Si estás entre 6, partís entre 6. No es que esa torta
se agranda más. Pero para no tenemos... solucionar eso, ¿se podría reglamentar el tema de abrir estaciones de servicio una tan cerca de la otra o eso es imposible desde el ámbito estatal? Se presentó el proyecto al Ministerio de Industria, no tuvimos retornos, se trabajó de eso con el MADE. Si ustedes recuerdan, hubo un tiempo que el MADE inclusive había sacado unas publicaciones que había encontrado hasta el acuífero Guaraní con contaminación de hidrocarburos, sacó una norma sobre el cual hablaba de distancias mínimas entre una y otra estación de servicio ya habilitada, pero no está terminando de aplicarse. Falta la voluntad del gobierno que diga que esto tiene que cumplirse y reglamentarse y aplicarse. Ya fue pedido por el sector privado, pero hasta ahí podemos ir nosotros. Yo no puedo, en mi caso, Barco y Rodado, yo no puedo sacar una resolución y decir no se hagan más estaciones. Lo que hoy estamos haciendo nosotros, Barco y Rodado prácticamente hoy no está haciendo estaciones nuevas, salvo que encontremos una que realmente sea muy interesante, que calculemos que el volumen por la inversión va a ser muy bueno, y calculando también que probablemente si esa estación es muy buena y vende mucho, vamos a tener ya una o dos cerca, ¿verdad? Entonces, ahí estamos haciendo. Si no, estamos trabajando sobre la red nuestra que estamos teniendo, estamos haciendo lo que se estila normalmente en nuestro negocio, es el cambio de emblema. Me voy a una estación de otro emblema y peleo y le saco y le traigo dentro de nuestro emblema. Ahí me parece, o por lo menos desde nuestro punto de vista, ahí está el negocio. Hacer más estaciones hoy, no, lo único que estás llevando es a que se cierren más estaciones de servicio, nada más. Don Luis Ortega, usted también es presidente de FIC de Finanzas. ¿Cómo ve el tema de la tecnología justamente jugando un rol fundamental en el tema de los créditos en estos momentos? Fundamental, es a lo que es a lo que el sector financiero estaba yendo hoy con más razón, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta de que ya veníamos con el tema de la tecnología a full, de hoy tratar de hacer a través de este aparato, ¿verdad? Todo lo que se pueda, ¿verdad? Desde pedir combustible hasta solicitar un crédito, un pago de tarjeta, pago de servicio, pago lo que sea. La tecnología cumple un papel. Hoy te puedo decir que no es lo preponderante, es fundamental a fin de que podamos ofrecer los servicios financieros a todos los clientes y consumidores desde su lugar, ya sea desde su lugar de trabajo, desde su hogar, o lo que sea, que la participación física para solicitar algún tipo de inversión, ya sea en crédito o CDA o lo que sea prácticamente nula. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hoy es fundamental el tema de tecnología. Si hacemos una evaluación y agradeciendo mucho su tiempo porque estamos llegando a la parte final de una visión macro como justamente miembro de Barcos y Rodados y también de FIC, todo lo que es el sistema financiero y económico de nuestro país. En estos 76 días de pandemia, ¿qué hemos aprendido y dónde está la luz al final del túnel? ¿Qué pregunta me estás haciendo, Juan Pablo? ¿Verdad? Hemos aprendido que el parar totalmente hace que todos podamos caernos. O sea, siempre creíamos que todos estábamos muy bien parados, muy bien sujetos, pero ese impulso que teníamos en el momento que paramos hizo que todos tambaleemos, y evidentemente nos damos cuenta de que la economía de un país depende de todos, no depende de una empresa monstruo y no depende de Juan Pueblo, depende de todos, es una cadena que está perfectamente unida. O sea, yo empresa me quedo sin personal, me quedé sin mi rotación, me quedé sin mi ingreso, me quedé sin poder comprar. O sea,
desde el que me vende un pancho hasta que yo le pago el servicio por importar el producto, estamos todos tomados de la mano. Tenemos que mejorar siempre eso y tener en vista de que así es como funciona nuestra economía. Todos tenemos que estar bien, desde el más pequeño inversor o mano de obra que sea una persona hasta la empresa más grande. Olvídate eso que dice, no, yo soy independiente, yo me puedo cortar solo. No, no, no. Eso nos dimos cuenta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Me parece, es usar mucho la cabeza, tranquilo. Para mí siempre las oportunidades están en los momentos más delicados. Acá es donde nosotros hoy tenemos que salir, tenemos que jugarnos, tenemos que apostar, tenemos que generar, y la mano de obra es fundamental para que un país recupere una economía. Vos no podés hacer negocios muy grandes y te olvidas de la mano de obra. Vas a crear esa brecha, no puede ser muy grande entre una empresa monstruo y una mano de obra pequeña. O sea, hoy creo que nos dio un ejemplo esta pandemia, ¿verdad? De que somos vulnerables, pero nos mostró también que nuestra cadena es muy amplia. Tenemos que aprovechar y tenemos que jugar. Hay que apostar, tenemos que seguir apostando, tenemos la virtud de que nuestra economía, nuestro país es único en ese sentido. Cuando los otros no crecen, nosotros crecemos. Cuando los otros te crecen 5%, nosotros crecemos 14, 15%. O sea, hay una economía, no nos afecta el turismo. O sea, digamos, no somos como un país o como una región como, por decirte, Europa, Estados Unidos, donde el turismo es una fuente muy grande de ingresos. En el caso nuestro, no. Vamos a afectar ciertos sectores que hay que darle un soporte. Todo lo que es el sector de hotelería y todo eso está muy afectado. Entonces, creo que tenemos las condiciones de que nosotros nos vamos a recuperar muy rápido acá. A quemarropa, don Luis Ortega, ¿el coronavirus hizo explotar esa burbuja? No mostró nomás que nos mostró que somos un poco, nos creíamos muy intocables, ¿verdad? Y nos dieron una sacudida, nos bajaron del pedestal donde todos estábamos, ¿verdad? Y nos mostraron y nos dijeron, mira, cuidado, no es así tan fácil como creía que estaba. Asegúrate y prevenite. Ojalá tengamos una mejor previsión para, en el caso que alguna vez lleguemos a tener algo parecido a esto. Ojalá que no, ¿verdad? Pero evidentemente no manejamos nosotros eso. Señor Luis Ortega, presidente de Barcos y Rodados, nos acompañó hoy en este conversatorio periodístico. Le agradecemos desde ya el habernos acompañado. Gracias, José, fue un placer. Gracias, Juan Pablo, me encantó conversar con ustedes, así que desde ya mi agradecimiento y las felicitaciones por siempre, que son los que nos mantienen ustedes informados de todo lo que ocurre y no sabemos. Muchas gracias a don Luis Ortega y también a nuestra audiencia. La repetición de este programa a las 14:30 y por supuesto les invitamos a que sigan el hilo de nuestro canal 5 días y por supuesto también en nuestras plataformas digitales. Como todos los días, buenos días y buena suerte.